Amigos, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira. En Jairo Garnica presenta. Desde ya usted se puede comunicar con nosotros en las diferentes plataformas. Mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma forma, a través de Facebook, Twitter, Gmail y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy, una entrevista especial. Me acompaña Fidel Rebelo. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo. Es magíster en Mercadeo, productor y presentador del espacio radial Global Radio. Global Radio, que se transmite a través de Éxtasis 97.7 FM. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Fidel Rebelo. Bienvenido, Fidel. Gracias, Jairo, por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Colombia es víctima de la revolución molecular? Sin duda. Claro que sí. A ver, tenemos que empezar por tener presente que en Colombia el año próximo, en un plazo de un año más o menos, a partir de ahora, va a haber elecciones presidenciales. Entonces, hay un contexto político importante en esta situación de conflicto que se está presentando. Indudablemente hay un descontento en el pueblo colombiano, en un porcentaje, en una parte de la población, un descontento, digamos, con la situación que se vive en el país, que si bien tiene origen, por supuesto, en probablemente políticas que han sido mal diseñadas y mal ejecutadas, algunas de ellas. Mucho del descontento que hay se origina en los efectos de la pandemia sobre la economía y la sociedad colombiana. Ahora, esa situación la está aprovechando la izquierda internacional, ¿no?, para inyectarle a la situación colombiana un esquema de conflicto muy fuerte con la intención de deteriorar la imagen, no de Duque, sino del sistema democrático colombiano y de las instituciones colombianas. Para de esa manera poder imponer un tipo de candidato específico que por supuesto representa esa izquierda internacional que apoya y que está detrás de todo esto. En una palabra, ¿cómo identifica al señor Petro? Comunista. Petro es un comunista de la vieja escuela, de la izquierda radical retrógrada. A pesar de la situación que vive Colombia en estos últimos días, para Fidel Rebelo, ¿Duque será reelecto en la hermana república? Creo que estamos muy lejos para asegurar algo así, ¿no? O para atrevernos a hacer un pronóstico de ese tipo. Dependerá de, digamos, el nivel de cultura política del pueblo colombiano. Si el colombiano está claro en lo que quiere como país, si comparte un proyecto de país, van a defender ese proyecto y evitar que caiga el país en manos de un proyecto distinto, cuyos efectos ya se conocen internacionalmente, en todas partes, porque los proyectos políticos de la izquierda radical son un fracaso en el mundo. Hace varios días, el dólar en Colombia se disparó a 3.660 pesos. ¿A qué se debe esto? Impacto de la situación que se está viviendo en Colombia de la conflictividad. Estos 15 días prácticamente que tiene el país sufriendo bloqueos que se traducen en una parálisis económica y en una cantidad de dificultades. Eso ha venido impactando el desarrollo económico del país y está generando varias cosas. Una onda inflacionaria, por ejemplo, los precios han aumentado de los productos en Colombia por el efecto escasez. Y el efecto escasez se genera porque la industria tiene dificultades para producir, por un lado, porque no le llegan los insumos, por los bloqueos, y el mercado como tal, digamos, las tiendas, los supermercados, etcétera, los mercados, tienen dificultades también para abastecerse de productos terminados que pueden estar en stock y en almacén, pero que no llegan al sitio por los bloqueos de las carreteras. Entonces todo esto genera inflación por un lado, y esa situación crea en todo el contexto una
sensación de inseguridad respecto al futuro y eso impacta al ambiente financiero, genera desconfianza, genera temor y esas dos sensaciones impulsan al alza el tipo de cambio en Colombia y en cualquier parte del mundo. Fidel, ¿quién controla el sistema cambiario colombiano? El mercado, sin lugar, de eso podemos estar seguros. Hay un mito con respecto a eso, sobre todo aquí en Venezuela, ¿no? Un mito de que el sistema cambiario colombiano lo controlan ciertas casas de cambio o los gremios de cambistas. Hablan, ¿no?, incluso de 3 casas de cambio. Exacto, pero esos son mitos urbanos que se inventan y que caen dentro del contexto de esta, ¿cómo fue que me la mencionaste? El plan al principio, ¿la guerra qué? Revolución molecular. La revolución molecular. Caen en eso, porque esos proyectos revolucionarios se basan en hacer uso de medias verdades para mezclarlas con medias mentiras y entonces generar matrices de opinión que buscan producir confusión en el medio de la que la gente confundida, que no maneja bien la información de las cosas, pues se come compra esas teorías y compra esos conceptos. Para Fidel Rebelo, por beneficio político. De llegar el socialismo a Colombia, ¿qué pasaría? Jairo, amigos, ustedes conocen lo que estamos viviendo, ¿cierto? Si a Colombia le llega la izquierda radical al poder, tradúzcase, entiéndase, la guerrilla al poder, van a vivir una situación muy parecida a la de Venezuela, por ejemplo, a la de Nicaragua, a la de Cuba, pero de mucho mayor intensidad y rapidez. Va a ser más veloz el proceso de destrucción institucional y de destrucción de la economía colombiana. Y los colombianos no producirán café, ni exportarán café, ni otras cosas que son tradicionales, como nos pasa a los venezolanos, que ya no producimos petróleo, ni exportamos petróleo, ni tenemos gasolina para nosotros. Tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera dejar una pregunta al aire. Estamos conversando con Fidel Rebelo, es politólogo, es también productor y presentador, magíster en mercadeo. ¿Están las condiciones dadas para que Venezuela realice elecciones de gobernación y alcaldía, sí o no? Me lo responde. Al regresar de la pausa, usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Fidel Rebelo, en nuestro hashtag del día de hoy. No se aparte de la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Ya volvemos. Gracias por seguir en Jairo Garnica Presenta. Usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Fidel Rebelo. Dejamos una pregunta antes de identificar. ¿Están las condiciones dadas para que Venezuela tenga elecciones de gobernación y alcaldía, sí o no? Caray, para poder responder eso tengo que empezar por hacer énfasis en que aquí, tanto para los que están en el poder, los que están en el gobierno efectivo, como la oposición que también está en ese otro gobierno, ¿no? Para ellos lo importante es la política. Lo único que priva, lo único prioritario es la política, bien sea para mantenerse en el poder o para intentar acceder al poder o a acceder a cuotas de poder. Entonces, todos entran en el juego de ir a elecciones. En un país en donde hay otras prioridades que van primero, valga la redundancia, que son mucho más importantes. Ejemplo, vacunación masiva. ¿Cómo vamos a salir de la crisis de la pandemia? ¿Cómo vamos a salir del impacto profundo que está produciendo este asunto en el tema económico en el país si no hay un proceso de vacunación masiva? ¿Cómo van a regresar los muchachos a las escuelas, por ejemplo? ¿Cómo vamos a lograr controlar el tema de salud pública que genera la pandemia? Y todo lo demás. Ese es un tema prioritario. ¿Usted confía? Las universidades, la destrucción de las universidades. Hay que parar la destrucción de las universidades y recuperarlas. ¿Qué país tiene futuro sin universidades? ¿Eso no es prioridad? Ah, no, pero para los políticos la prioridad es ir a elecciones. ¿Usted confía en la vacuna rusa? Tengo entendido, por lo que he podido averiguar a través de especialistas y lo que se lee en informes técnicos, que la Sputnik 5, esa en particular, está calificada como la mejor vacuna. Aquí lo importante en realidad es que
como me dicen los expertos, me han dicho, lo importante es vacunarse con una vacuna que esté aprobada y autorizada internacionalmente, que por el momento son, creo, 6 vacunas. Sputnik es una, Johnson, AstraZeneca, el laboratorio Pfizer, y otras 2 que no recuerdo. Lo demás están en proceso, digamos, de experimentación en fases 1 y 2. En realidad todas las vacunas que se están utilizando en el mundo están en fase de experimentación o en el proceso, digamos, de formulación, exacto, en la tercera fase. Pero por la emergencia, pues nos estamos vacunando todos con estos procesos, con estos productos. ¿El sistema de salud venezolano es el adecuado para combatir una pandemia, Fidel? No. ¿El 7+7 ha servido? Para nada. Solo para producirle más problemas al sector productivo, problemas que se traducen en costos, y ahí está en buena medida el impacto inflacionario que ha generado todo esto. Yo creo que la pandemia se había podido manejar de otra manera. ¿Quién es el líder para Fidel de la oposición venezolana en el 2021? Creo que el liderazgo de la oposición está en construcción. Todavía el nuevo liderazgo no ha surgido, no lo conocemos, viene en camino. ¿Y el señor Guaidó? Guaidó sí tiene, por supuesto, una posición de liderazgo, es reconocido internacionalmente, pero por muchos países, pero dentro de Venezuela ha perdido espacio y ha perdido credibilidad. Puede ser que con acciones como las que se están tomando últimamente, que a muchos han sorprendido, ¿no? De ese giro de 180 grados, de venir a proponer negociación, por ejemplo. Puede ser que esto ayude a recuperar imagen de liderazgo a Guaidó y a otros miembros de la oposición actual, ¿no? ¿Hay salida democrática en el 2021 para Venezuela? Bueno, pero es que lo que se está planteando en 21 son elecciones regionales. Eso no solventa el problema de fondo de un cambio político institucional real, importante y profundo en el país. El país debe tener una salida democrática, debe tenerla, cuando se hagan elecciones presidenciales, de ahí para abajo, ¿no? Limpias, claras, transparentes realmente, y que sean en consecuencia reconocidas internacionalmente porque hayan tenido una verdadera auditoría internacional y dirigidas por un Consejo Nacional Electoral que realmente sea neutro. ¿Usted confía en el voto? Sí, porque, a ver, en democracia y en política, sobre todo en democracia, el hecho de que la población escojamos el futuro es la forma de solucionar los conflictos y de avanzar. Por eso la democracia es el mejor sistema. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha atravesado Fidel Rebelo? Caramba. Sin lugar a dudas, para mí la situación actual con el COVID-19 y el impacto que esto ha tenido en mi vida personal, porque ha impactado mi trabajo, mi desempeño en formas negativas, y me ha obligado, la parte positiva de todo esto, me ha obligado a ser creativo y a buscarle salida a las cosas. ¿Ha perdido familiares? Sí. ¿Producto del COVID? Sí, claro, por supuesto. Y muchos amigos, muchas amistades. Por eso yo no creo en las estadísticas del gobierno. El gobierno habla de 2.000 fallecidos en el país en un año, y en mi círculo social, que es pequeño como el tuyo, como el de cualquiera de nosotros, yo tengo más de 35 fallecidos por COVID en mi círculo social. ¿Usted confía en el nuevo orden mundial? ¿Es necesario? No, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, en sistemas de libertades. Fidel, tenemos que nuevamente ir a la pausa. Quisiera dejar otra pregunta antes de identificar. En una palabra, ¿cómo evalúa la gestión de la actual gobernadora del Táchira, Lady Gómez? Me lo responde. A regresar de comerciales, usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Fidel Rebelo. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Fidel Rebelo. No se aparte, ya volvemos.
Gracias por seguir en la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. En Jairo Garnica presenta, conversando con un amigo de la casa de TRT, Fidel Revelo. Es politólogo, es magíster en mercadeo, es productor y también presentador de radio y televisión. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. En una palabra, ¿cómo define la gestión de la actual gobernadora del Táchira, Lady Gómez? Como una presencia, digamos, transparente, cuasi invisible. O sea, no ha tenido mayor impacto, pero también hay que entender que todo esto deriva de la propia situación política, ¿no? Elegimos gobernadora, como elegimos alcaldes, pero entonces si el que elegimos no es bien visto por el poder central, entonces nos ponen un protector, nos nombran un gobernador alterno, que es lo que ocurrió en este caso, nos ponen un gobernador alterno a quien le asignan recursos y no se los asignan al gobernador electo. Entonces, la gobernadora pues no ha tenido recursos para ejecutar y por lo tanto pues tiene una gestión en ese sentido sin productos que poder mostrar. Y esto es dramático, ¿no? En un país como el nuestro y democrático. O sea, ahorita, por ejemplo, el CNE está hablando de que van a convocar, no le han puesto fecha, de que van a convocar unas megaelecciones para elegir gobernadores, los consejos legislativos regionales, alcaldes y consejos municipales. Y en paralelo no está la Asamblea Nacional recién electa por el oficialismo, integrada en su gran mayoría por oficialistas, llevando adelante la ejecución, la aprobación de un proyecto de leyes del sector comunal y la ciudad comunal y todo esto. La ciudad comunal acaba con las alcaldías y con las gobernaciones, con los consejos comunales y con los consejos legislativos regionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos van a llevar a elegir qué? ¿Parapetos? ¿Vacíos? ¿Cascarones vacíos? ¿Es eso democracia? ¿De qué estamos hablando? Fidel, ¿qué opinas de la actual situación muy lamentable que está viviendo Israel y Palestina? Terrible. Es una guerra declarada, que no es nueva, por cierto, entre una facción política de los palestinos y el Estado de Israel. Es una situación antigua, deriva realmente de hace alrededor de unos 70 años, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización de Naciones Unidas autoriza a través del protectorado británico, que manejaba lo que antiguamente había sido Palestina dentro del Imperio Otomano, cuando se cae el Imperio Otomano posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entran los británicos a manejar aquello, decidieron reconocer el derecho de los judíos a tener un país y a tener un Estado. Y dividen al territorio palestino, que no era todavía un Estado, lo dividen en dos, donde entran los judíos a formar Estado y empieza la migración judía al territorio y ahí empieza el conflicto. Empieza un conflicto por el territorio. Ese conflicto por el territorio después derivó a lo religioso, porque los palestinos son musulmanes y los judíos los israelíes pues tienen su religión judía y empezaron a chocar por razones religiosas y todo eso ha venido derivando entonces en un conflicto que crece, que va por el territorio. Los palestinos quieren su territorio dentro de Israel, quieren un Estado independiente. Y hay facciones muy radicales, porque hay negociaciones en ese sentido entre Israel y Palestina. Pero jamás un grupo radical político en Palestina ha ganado elecciones, son muy radicales, son señalados como terroristas por las acciones que toman en defensa de sus intereses políticos. Son los que ganaron las elecciones en la Franja de Gaza, qué casualidad, en la Franja de Gaza, son los que dominan políticamente en Gaza y ellos han decidido en esta ocasión nuevamente declararle la guerra a Israel como una manera de responder por acciones que los israelitas están tomando dentro de su territorio, los judíos, en sentido de controlar a población palestina en la ciudad de Jerusalén, Fidel, que es una ciudad dividida y que la comparten entre cristianos, palestinos musulmanes, por supuesto árabes, y los judíos. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que estamos viviendo las señales
antes del fin? No, creo que no, porque este tipo de cosas, en realidad, este tipo de conflictos, en realidad siempre han estado presentes en la humanidad y por muchos pueden ser vistos como asuntos preapocalípticos. No creo que estemos frente a un apocalipsis. Sí hay conflictos internacionales muy peligrosos que pueden representar una grave amenaza para la humanidad, sin lugar a dudas. Estamos llegando a los últimos minutos de este espacio especial. Yo quisiera tocar 3 tópicos muy importantes, conversando con Fidel Rebelo, politólogo, magíster en mercadeo, productor y presentador de radio y televisión. Para Fidel Rebelo, en Venezuela, ¿hay democracia o hay dictadura? No hay democracia. Esto que vivimos no es democracia. Tampoco es una dictadura. Lo que nosotros estamos viviendo es un totalitarismo, que es diferente. ¿Cómo le gustaría a Fidel Rebelo ser recordado cuando parta de este mundo? Por haber ayudado a mucha gente, como lo he podido hacer, bien sea a través de los medios de comunicación, generando conciencia, ¿no? O a través de mi actividad docente en la universidad, en la UNED, en donde pues he de alguna manera aportado mi granito de arena para formar generaciones de profesionales. Tengo ya 20 años en la UNED, los cumplí en marzo pasado. En 30 segundos, para finalizar, su mensaje para toda la audiencia de Jairo Garnica Presenta, para aquellos que nos observan en redes sociales a nivel mundial. Hay muchos que no creen en el COVID-19. Su mensaje. El COVID-19 no es un juego ni es una invención de medios de comunicación o de algunos intereses por allí. Puede sí haber sido una invención de laboratorio, ¿no? Eso está por comprobarse, pero puede ser que efectivamente el COVID haya sido un virus facturado en China, donde inició. Pero el virus es real, entonces hay que cuidarse de ello. Claro, la gente dice, bueno, pero es que la tasa de mortalidad del virus es muy baja, no llega al 2, 3%, pero caramba, es el 2 o 3% de 7.000 y tantos millones de habitantes. ¿De cuántos millones de personas estamos hablando que van a fallecer por el virus? Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables, porque de lo contrario entonces nos convertimos en un arma letal biológica. Fidel, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias a ti, Jairo. Y admiración y respeto. Igual, gracias. Que Dios le bendiga y le dé mucha salud a toda su familia. Amén. Amén. Y a todos ustedes. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe. Gracias.